estado analizando los distintos medios físicos de transmisión. Ya pasamos por la parte guiada a través de medios alámbricos y fibra ópticas, y también vimos la propagación de señales a través de medios no guiados como el radioenlace. ¿Cuáles son sus características de propagación? ¿Cuáles son los fenómenos que determinan la propagación en cada uno de los casos que hemos observado? Luego hemos hablado del ruido, de la incorporación de ruido al canal de comunicación y este ruido cómo se incorpora en las señales a la hora de transmitir. Lo que vamos a ver ahora son algunos análisis que se hacen respecto de las señales y cómo estas señales pueden llegar a distorsionarse de manera tal que en el receptor no podamos recuperar la información tal cual nosotros lo incorporamos en el transmisor. De manera tal que eso, en términos de ingeniería del sistema de información, se convierte en errores en la transmisión de datos. Si bien existen protocolos que permiten inclusive detectar y corregir en forma automática estos errores, ustedes saben, por lo que hemos hablado, de que eso se da en función de incorporar redundancia, lo cual implica bajar la tasa efectiva de transferencia de datos. Una estrategia. Otra estrategia es la retransmisión, ya que vamos a ingresar en un mundo de representación por paquetes, que es el que ustedes se van a desarrollar, digamos, sus máximas competencias. Vamos a dividir toda esa información en paquetes, cada paquete será transmitido a través de una trama, cada una de las tramas tendrá un campo que requerirá, donde van los datos efectivamente que queremos transmitir, pero hay un campo de control donde incorporamos, entre otras características, qué número de paquete es, o sea, qué número de subdivisión de esa información que queremos transmitir, cuál es el origen, cuál es el destino, el control de errores, CDC y sincronismo. Decimos, bueno, podemos llegar a pedir la retransmisión de los paquetes, efectivamente, podemos pedir la retransmisión de los paquetes, pero todo eso va a generar un retardo en cuanto a la transmisión de los datos. Entonces, volviéndonos a centrar en el nivel 1 del modelo óseo, es decir, solamente la capa física, veamos cuáles pueden ser aquellas estrategias que podemos desarrollar para mantener la señal lo más legible posible en el receptor. Entonces, esto es lo que vamos a ver en estas dos clases consecutivas. Van a ser 4 módulos de análisis. Ahora vamos a ver 2 módulos. Una referida a lo que se denomina interferencia intersimbólica y otra es interferencia electromagnética. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar por la interferencia intersimbólica. Acá hay una descripción de los 4 módulos que vamos a desarrollar. Nosotros hoy vamos a ver el módulo 1 y el módulo 2. Luego vamos a ver lo que también les interesa a ustedes, lo que es jitter y latencia. Jitter está vinculado con el corrimiento de la fase de la señal. Y hasta ahora siempre hemos hablado de variaciones de amplitud y de frecuencia, y siempre la fase la habíamos dejado a un costado. Ahora vamos a ver que también ese corrimiento de fase va a generar algunos problemas en la transmisión de datos. También la latencia, que es esta variación de la velocidad de propagación, y algunos otros aspectos que lo vamos a analizar en ese punto, cuando analicemos latencia, pero también aquí es donde se incorporan conceptos como el procesamiento de la placa adaptadora de comunicación, que también generan latencia, como así también el tipo de redes que utilicemos para transmitir esos datos, si es una red conmutada por paquetes y previamente vamos a establecer un canal de comunicación, o si va a ser una red conmutada en la cual los canales se van a ir estableciendo a medida que los paquetes llegan a un nodo de retransmisión, donde tendrán que tener algún algoritmo de enrutamiento tendiente a buscar un canal disponible para transmitir esa información. Todo eso se va a conformar en el conjunto denominado latencia, pero lo vamos a ver en el módulo 2. Y luego vamos a analizar una herramienta gráfica que nos va a permitir analizar la transmisión de esos datos que han sido modulados y transmitidos, cuánta cantidad de ruido que contiene, cuál es su origen, en función de analizar simplemente un gráfico que se llama diagrama de ojo, como si fuera un ojo. Y vamos a ver que en la medida que ese ojo se cierra, vertical o de forma horizontal, va a representar parámetros que han ido empobreciendo la señal en términos de la interferencia electromagnética o interferencia intersimbólica, ¿sí? O el jitter. Entonces, concluido en el módulo 4, lo que vamos a hacer es usar una herramienta gráfica que nos va a permitir analizar todo el ruido presente a la hora de transmitir una señal desde un transmisor a un receptor, cualquiera sea el canal que yo estoy utilizando para transmitir esa señal. Bien, dicho esto,
en este módulo lo que vamos a analizar es, primero, cuál es la deformación de la señal a la hora de introducir en un canal de comunicación en el dominio del tiempo y su correlato en el dominio de la frecuencia. Por suerte, nosotros ya tenemos una estrategia para analizar lo que ocurre en ese dominio espectral, ¿se acuerdan? Y esa herramienta era Fourier, de la cual sus gráficos de densidad espectral de potencia nos permitían explicar qué es lo que ocurre en el dominio de la frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer, fíjense, es vamos a tomar un pulso rectangular, que es lo que nosotros pretendemos inyectar. Fíjense que acá estamos hablando del dominio del tiempo. Lo queremos inyectar en un canal de comunicación, pero nosotros sabemos perfectamente que no podemos encontrar flancos perfectamente verticales, ¿sí? Sino que hay un decrecimiento y un crecimiento de la señal, de tal modo que en el dominio del tiempo este pulso rectangular se convierte en esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y con estas oscilaciones que van a ser típicas. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar este pulso rectangular en el dominio del tiempo, ¿sí? Nosotros hemos dicho, bueno, vamos a utilizar una herramienta que va a ser la función impulso, también llamada delta Dirac, que nos va a permitir tomar una muestra de la señal en la mitad del intervalo significativo, ¿se acuerdan? Y esa mitad del intervalo significativo estaba vinculado con el sincronismo, es decir, en la mitad del intervalo sincronismo generamos una toma del valor de la señal, ¿sí? Esto sería tomar la señal en este punto. Esto sería lo ideal, pero sabemos que el comportamiento real es este que tenemos acá, ¿de acuerdo? Porque esas pendientes variables en el tiempo que no son perfectamente verticales, debido entre otras cosas a acciones inductivas y capacitivas que presentan la línea de transmisión, que lo habíamos explicado cuando vimos física de las comunicaciones para medios abiertos. Perfecto, porque fíjense que lo que estamos haciendo acá es utilizar estas gráficas que ya las hemos descrito, que ya sabemos por qué tienen este comportamiento, y lo que vamos a analizar es qué ocurre con la señal cuando la inyectamos en un canal de comunicación. Entonces, dicho esto, fíjense que este pulso rectangular, que podría ser un código no retorno a cero unipolar, por ejemplo, ¿sí? Y podría representar un 1 unipolar, no retorno a cero, queda transformado en este pulso que tenemos acá, debido a la deformación al intentar ingresar en un canal de comunicación real. Ahora, fíjense que en una secuencia, donde yo, por ejemplo, tengo el 1, el 0, supongamos acá, estaría representado el 0, según lo que tenemos acá. ¿Por qué código? Molar, bipolar. Código. ¿Qué código? No retorno a cero. No retorno a cero y en falta plata. Polar. Polar. Que está entre los. Claro. Con solo ver esto, yo a esta altura del partido le puedo tomar en un examen final. ¿Qué código representa esto? Fácilmente decir, bueno, esto es lo que me devuelve el canal de comunicación cuando yo inyecto. Evidentemente es un código polar, ¿sí? Evidentemente es no retorno a cero, entonces es un código polar, no retorno a cero. Perfecto, donde la deformación de este 1 ideal es lo que yo tengo acá y luego lo que tengo acá y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a obtener? La resultante de todo esto. Quiere decir que yo voy a tener que sumar punto a punto. ¿Sí? Análisis matemático. Tengo que sumar estas señales. Fíjense que la resultante va a ser esta envolvente que tengo acá. Una gran deformación porque lo esperable sería 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Esto sería lo esperable. Según lo que hemos planteado acá, sería 1, 1, 1. ¿Bien? Sin embargo, tengo esto. Entonces, nuestro receptor va a tener una gran deformación a la hora de intentar leer nuestros pulsos. Acá lo que yo tengo es el tren de delta Dirac o funciones impulso. Acuérdense, cuando habíamos visto la función impulso, es esta función que estudiar en análisis matemático que tiene valor solo en ese instante y tiene un
valor igual a 1 y fuera de ese instante de Cero. muestra es 0. Y se acabó el análisis matemático. Es simplemente para interpretar esta gráfica. Perfecto. Entonces fíjense que nosotros, este código, fíjense, dice señal en banda base versus señal pasa banda. Esta señal en banda base, fíjense que pasa bajo. ¿Por qué pasa bajo? Porque pasan todas las frecuencias menores a la banda base. ¿Por qué una señal pasa bajo? Y aquí veo por dónde andan. Porque llegaron hasta acá y algunos aprobaron con muy buena nota. Y aquí es donde tenemos que interpretar gráficos. Y decir, bueno, ¿por qué era pasa abajo esta señal pasa abajo? Porque tiene un filtro que deja pasar las frecuencias de menores. Primero no hay ningún filtro. Bueno, Pero vamos por ahí, digamos. Abramos otra ventana y dejamos abierta esa filtro, ¿sí? Y volvemos acá. Vamos sobre tu razonamiento. Quiero ayudarte a acomodar los pensamientos, ¿sí? Vamos de nuevo, entonces. Vos decís, fíjate que yo digo, ¿por qué es una señal pasa abajo? Esta es la señal en el dominio del tiempo y esta es su representación en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es una señal pasa abajo? Puede ser que se represente el ancho de banda, como es la mitad del ancho de banda, que pasa abajo, y como lo que pasa banda, representa las dos partes. No, ustedes me están diciendo. ¿Se acuerdan que yo le dije, cuando a mi hijo le dije que se vaya a fijar si la luz de giro. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no, les dije eso, ¿no? Están diciendo ahora sí, ahora no. ¿Se dan cuenta? Hace tiempo. Si yo les digo, calculen la frecuencia de muestreo, a partir de esta gráfica la pueden calcular. No, porque todo puede ser. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? Dos veces la frecuencia máxima del tiempo. Frecuencia máxima de la señal, ¿no es cierto? Ahí tenemos el máximo y el mínimo. Bueno, ahora, puedes aplicar un criterio para determinar cuánto va a ser suficiente para vos. Sabemos que infinito, no tenemos medio físico de transmisión de ancho de banda infinito, pero tenemos una estrategia, ¿se acuerdan? Es definir nuestro ancho de banda. Bueno, entonces si vos decís, trabajemos con el primer nulo. Claro. Sí, entonces sí podés. ¿Por qué podés? Porque elijo trabajar con. Porque se concentra la mayor cantidad de energía. Porque pasa abajo y arranca desde cero. Cero, arranca en la frecuencia cero. Esta es una señal pasa abajo, cuya componente de frecuencia arranca, tiene componente de frecuencia cero. Están todas representadas acá. Si fuese una pasabanda como esta, que tengo acá, yo no sé cuál es su frecuencia máxima. Si yo conozco, supongamos, su ancho de banda. Conociendo yo acá el ancho de banda, sí puedo calcular. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Entonces, esta es una señal pasa abajo, porque esta es la representación en el dominio de la frecuencia de este código no retorno al cero polar, del que veníamos hablando. ¿Sí? Ahora, yo lo modulo, porque se acuerdan, quería introducirlo en un canal de comunicación a larga distancia y modulaba, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando yo modulaba esta señal? Era de banda base, era una señal pasa bajo. ¿En qué se convertía?
modulación. Estamos hablando de modulación, ¿eh? Olvídense de esto. Te movías en el. Yo quiero saber si lo han interpretado, ¿eh? ¿Cómo? O sea, movías, Trasladabas. trasladabas La tenemos que hablar con. Bien, trasladabas en el espectro de la frecuencia. de la señal de banda base, era una señal pasabanda, perdón, pasa abajo. Ahora se me pasaban. Me acabo de dar la data. Sí, sí, sí. El paso banda y se hace el doble del ancho de banda. Exacto. Convertir una señal Pues toman las pasabanda. dos bandas. Exacto. Por eso tienes esta y esta. Acá no está representada porque la parte negativa es que matemáticamente pero no existen frecuencias negativas. Ahora, al modularla, entonces, lo que yo pretendo, esto fíjense que es un machete de lo que venimos haciendo. ¿Cómo se podría entender esta clase si no hubiésemos pasado por el desierto de entender Fourier, modulación, para qué, por qué? Entonces, ahora tenemos esta señal modulada, que ya no es una señal pasa abajo, sino una señal pasa banda. ¿Sí? Bien, pero todo esto está ocurriendo en el dominio del tiempo. Entonces vemos que hay una deformación. ¿Sí? Vemos su deformación. En el espectro de frecuencia también va a haber una deformación. ¿Sí? Ahora, tenemos nuestro canal. Aquí se moduló. Tengo que poner un demodulador en un extremo para obtener esta señal. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Esta es la idea general. Pero, ahora, nosotros decimos, bueno, cuando tomamos la señal con muestras, estas muestras las define la frecuencia del clock. ¿Sí? La frecuencia del clock nos va diciendo en qué intervalo. Entonces nosotros obtendríamos esto. Pero nuestra realidad tecnológica es que cuando inyectamos esta señal, tomamos muestras, resulta que obtenemos esto en el dominio del tiempo. No obtenemos delta Dirac o la función impulso. Obtenemos la función sinc. Quiere decir que esto, cada uno de estas Dirac se van a convertir en esto que tenemos acá. Por lo tanto, cada vez que yo tome este valor de muestra de acá, se va a comportar como esto que tenemos acá. Entonces, cada vez que yo tome muestras, voy a tener estos pulsos que se van a muestrear de esta forma en el dominio del tiempo. La resultante va a ser la suma de estos pulsos, que es esta envolvente que tenemos acá, que es la deformación de esta señal. Ya vamos a analizar bien cómo estos pulsos entre sí se superponen y cuando yo haga la lectura de los valores de amplitud, cómo efectivamente se deforman. ¿Sí? Pero a esto le tengo que agregar el ruido. O sea que a esa señal que se había deformado todavía no le hemos sumado el ruido del canal. Cuando le sumamos el ruido del canal, que lo voy a inyectar, se va a sumar. Este es un gráfico donde este signo lo que implica es que se suma una señal. ¿Qué señal? La del ruido impulsivo, etc. Entonces ahora resulta que tengo esto. Cuando antes tenía esta señal, yo tengo una señal deformada a su vez por la presencia de ruido. Perfecto. Entonces ahora lo vamos a hacer paso a paso y vamos a hacer un análisis ideal. Es decir, bueno, tenemos este pulso rectangular, lo vamos a muestrear en este intervalo, ¿sí? Justo en la mitad del intervalo significativo, con una función Dirac o función impulso. ¿Qué obtenemos en realidad? En el dominio del tiempo tenemos esta gráfica que representa a este pulso que tengo acá. Cuando tengo uno negativo voy a tener esto que tengo acá. ¿Sí? Ahora imaginemos que muestreamos estos tres con las funciones de impulso correspondientes en cada intervalo. ¿Sí? Entonces voy a tener como resultante esto que tengo acá. ¿Sí? Fíjense, está con colores como lo hacemos con la señal del jardín, que queda lindo y nos permite ubicarnos. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, fíjense que cuando yo ahora, quiero ver si en el próximo está, cuando quiera muestrear acá, para ver cuál es el valor, el que tendría que tener es este que está acá, ¿verdad? Pero fíjense que Se resta. exacto, se va a restar con Los los otros. El verde está pasando por este pico negativo y el rojo por este que tendrán que restarse. Por lo tanto, el negro está la resultante de lo que en cada intervalo de muestreo yo tengo que obtener como resultante de la señal. ¿Sí?
Entonces ahora entiendo por qué se produce esta deformación. Quiere decir que ahora lo tenemos agigantado acá. En este punto yo tendría que tener este valor, pero tengo que restar estos dos. Por lo tanto, a estas intersecciones las voy a llamar la interferencia entre símbolos. Es decir, que los símbolos se están interfiriendo entre sí. Entonces, la solución es que justamente cuando yo tengo el máximo de un símbolo, todos los otros estén pasando por su primer nulo, por su segundo nulo o tercer nulo. Hacer que coincidan en ese punto. ¿Sí? Y eso lo voy a lograr si yo, el intervalo de muestra, coincide con el tiempo del bit. Exactamente. Entonces allí yo voy a lograr que cada pulso, el anterior y el posterior, en el instante de muestreo pase por su cero. Pero yo tengo el pulso y tengo esta cola, acá este amortiguamiento, esta función sin tiene un amortiguamiento, y ya la conocíamos la función sin. Entonces decimos, tendríamos que tratar de eliminar este amortiguamiento para que no influya en la lectura de los pulsos subsiguientes. Entonces, yo tengo que eliminar este amortiguamiento en el pulso para quedarme solamente con esto que tengo acá. ¿Sí? De algún modo recortar esto. En el dominio de la frecuencia, este pulso en el dominio de la frecuencia es lo que yo tengo acá, ¿se acuerdan? Y voy sumando componentes y se va apareciendo cada vez más. Ahora, para yo eliminar esto, tengo que poner un filtro. ¿Sí? Y eso, lo que va a ocurrir es que en el dominio de la frecuencia, el ancho de banda se va a hacer mayor. Si yo quiero eliminar esto, voy a tener que usar un filtro de transmisión y un filtro de recepción que me permita recortar estos amortiguamientos de acá, anularlo lo más posible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que esto es en el dominio del tiempo. La función sí, en el dominio del tiempo tiene su representación en el dominio de la frecuencia, que es justamente este rectángulo que tengo acá. Entonces, si yo uso lo que se llama el factor de Roloff, que significa, miren, si yo ese factor de Roloff es igual a 0, o sea, alfa es igual a 0, voy a tener el amortiguamiento estándar que tiene la función psi. Pero si yo aumento ese factor de Roloff, lo que hago es que ese amortiguamiento vaya disminuyendo. Eso es que tan vertical vamos a dejar la caída de la frecuencia. Fíjate, esto es lo interesante. Por eso es importante haber entendido el dominio de la frecuencia y el dominio del tiempo. Porque acá van a ser gráficas nada más que nos van a explicar qué pasa. Mira, la función sin, que es esta, en el alfa igual a 0, que tiene un amortiguamiento determinado, Sí. su transformada es este rectangular que tengo acá. ¿Sí? Y su ancho de banda es de este punto hasta este punto. Ese es el ancho de banda, porque acuérdense que esto es el dominio de la frecuencia. Pero si yo quiero amortiguar más, aplico un filtro que utiliza un mayor ancho de banda. Fíjense, si alfa igual a 0,5, crece todo esto el ancho de banda. Si alfa igual a 1, crece hasta acá el ancho de banda. Quiere decir que amortiguar en el dominio del tiempo va a producir un ensanchamiento en el dominio de la frecuencia. Quiere decir que lo voy a pagar con ancho de banda. Entonces, ¿esto qué significa? Digo, para que no haya interferencia intersimbólica, lo que tengo que hacer es ese sincronismo, tomar las muestras y tiene que coincidir justo con el tiempo del libro. Dicho esto, tengo que tratar de deshacerme de esos amortiguamientos y voy a aplicar un filtro que me permita amortiguar eso rápidamente, pero lo voy a pagar con mayor ancho de banda. Por eso es que cuando yo tengo una señal, fíjense, esta señal tiene un coseno alzado. Estos filtros que son que mejoran el comportamiento de ese amortiguamiento se llaman coseno alzado, esto se llama raíz cuadrada de coseno alzado. O sea, para ustedes, en el sistema simplemente es un nombre, es un tipo de filtro llamado coseno alzado que permite amortiguar esas colas que quedan de la señal sin. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando un filtro
Ustedes ya saben lo que son filtros justamente, pero que tiene la característica de que utiliza un mayor ancho de banda. Entonces, nuestra señal, que va a estar amortiguada, ahora va a utilizar un poco más de ancho de banda. Yo sé que eso es perjudicial a la hora de tomar un medio físico de transmisión y dividirlo en canales. Porque yo podría dividir en canales en función del ancho de banda de la señal modulada, por ejemplo, el doble de la señal de banda base. Pero acá se va a sumar un poco más porque voy a utilizar filtros coseno alzado para amortiguar esto que me produce interferencia intersimbólica. Entonces, veo una señal, por ejemplo, con un comportamiento bastante parecido al que tendría que tener la señal, pero tiene con un filtro coseno alzado de 0.45. Acuérdense que era entre 0 y 1. Es decir, que si uso uno de coseno alzado de 1, el máximo va a tener más ancho de banda, esto va a tener un mejor comportamiento, pero voy a usar mayor ancho de banda. Eso es lo que ustedes, la única conclusión que tienen que analizar. Es decir, bueno, usar un filtro que me permita a mí tener mejor respuesta en frecuencia implica, como le pongo acá, crecer el ancho de banda, porque esto antes terminaba acá, en este punto. Amortiguar significa crecer el ancho de banda al aplicar esos filtros en el transmisor y el receptor. Algunas bibliografías lo llaman filtro global, porque consideran la presencia de ambos filtros. Entonces, a la hora de transmitir la señal, debo utilizar filtros de transmisión que me van a permitir disminuir esa interferencia intersimbólica haciendo uso de filtros que lo que van a hacer es mejorar el comportamiento en el dominio del tiempo, aplanando esas curvas, pero haciendo uso de un mayor ancho de banda. Y termina el análisis. El valor del roll-off, el próximo filtro determinaba la caída de la curva y la frecuencia que pasaba. Claro, porque fíjense, es decir, a mayor roll-off, mayor ancho de banda, pero mejor comportamiento de la interferencia intersimbólica. ¿Cómo lo pago? Con ancho de banda. Por eso acá están las conclusiones. Es decir, bueno, fíjense cómo esto que tengo acá lo estoy pagando por hacer uso de un roll-off mayor a 0. Con eso, ¿qué obtengo utilizando filtros coseno alzado, raíz de coseno alzado? Mejorar el comportamiento de la interferencia intersimbólica a expensas de empeorar el ancho de banda. ¿Sí? Y fíjense que ahora toma relevancia porque estos no son cualquier dibujito, pero ustedes ahora están viendo de que amortiguar esto en el dominio del tiempo, fíjense que acá dice tiempo, acá se ve el cursor, sí. Acá dice tiempo, mejorar esto en el dominio del tiempo significa en el dominio de la frecuencia, porque esto está en el dominio de la frecuencia, aumentar el ancho de banda. Yo aumento el ancho de banda. Y como es una señal pasabanda, en ambos extremos. Y allí terminó. Por eso digo, conceptualmente, entender que la interferencia intersimbólica básicamente significa de que esa función impulso delta Dirac ideal no existe. Cuando yo voy y tomo la muestra, se genera este pulso en el dominio del tiempo. Si sumo todos los pulsos, se genera toda esta interferencia. ¿Sí? Entonces, resultante, la curva resultante es esta que tengo acá, a la cual le tengo que sumar el ruido del canal, que todavía no hemos analizado, pero el diagrama de ojo es el que nos va a permitir saber qué pasó con la señal. Hasta aquí decimos, para disminuir esa interferencia intersimbólica, que es acá en el intervalo, en el punto donde yo sumo, esta tendría que estar pasando por su cero. Eso lo logro, como dijimos recién, cuando el tiempo del bit es exactamente igual a la frecuencia de la señal de sincronía. Entonces yo en ese punto no tengo y esta sería la representación cuando no tengo interferencia intersimbólica. Ahí lo veo claramente desde el punto de vista gráfico. En este punto solamente tengo el valor del pulso en rojo y los otros pasan por cero. Perfecto. Pero esas colas pueden llegar a perjudicar. Por eso es que se usan filtros de transmisión y recepción. Esos filtros se llaman filtro coseno alzado. Ahí termino para ustedes. ¿Qué proponen esos filtros coseno alzado? Estos amortiguamientos sean más rápidos en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia produce un ensanchamiento del ancho de banda que voy a utilizar para esa señal que estoy transmitiendo.
Yo tengo una pregunta. Cuando recibe la señal, ¿por qué viene por un lado la señal y por otro lado el ruido? El ruido vendría acompañando. No, va todo mezclado. Por eso acá lo que estamos haciendo es solamente analizando la interferencia intersimbólica. ¿Dónde ves vos toda la acción? Por eso, mira, hasta aquí veíamos, esto es easy. Y bueno, acá la interferencia intersimbólica genera de que yo inyecte esto y obtengo esto. Pero ahí el ruido no lo sumé. Si sumo el ruido, ya veo estas deformaciones que tengo acá. Cuando usted se refiere a sumar el ruido teóricamente, no es que en el componente viene una parte que suma el ruido de la señal. No, sí. Digamos, esto es real. Este ruido, al ser impulsivo, genera variaciones de amplitud. Por eso es que vos ves, mira, cómo era la señal sin presencia de ruido. Simplemente la suma del valor que tenía el pulso anterior y posterior en el momento de la lectura. Sí. ¿Sí? Pero no es sumado el ruido. Ese ruido es aleatorio. Por ahora no vimos. Por ahora no lo vimos. Ah, ¿Qué anticipo? En este, si sumamos el ruido, ya la imagen no es la misma, pero ya vamos a ver esto en EMI, en lo que viene. ¿Sí? Entonces decimos, ¿cuál va a ser la imagen real con presencia de ruido? Porque este es el ruido que se va a sumar a esto tan bonito, simple, se le suma y se ve este. Si hay como, bueno, imagínense si yo tengo que, ahora en realidad tengo que discriminar los valores reales de tensión cuando tengo todo este ruido sumado a la deformación de los pulsos debido a la interferencia intersimbólica. ¿Dónde lo voy a analizar? En el diagrama de ojo, donde vamos a ver el ISI, vamos a ver el EMI, interferencia electromagnética, y vamos a ver el jitter, el desfasamiento, cuando hay corrimiento de fase. Porque acá, hasta acá decimos, mire, está todo muy bonito, y estos intervalos donde yo estoy tomando la muestra, que nos va determinando la señal de sincronismo, hasta acá no hemos hablado de que se puede correr ese sincronismo. ¿Qué pasa si se corre esa señal de sincronismo? Ahí es donde aparece el jitter. Entonces, vamos paso a paso. Sí. Entonces, todo esto era interferencia intersimbólica. Vamos a ir sumando todos los problemas, pero lo vamos a analizar finalmente con un gráfico llamado diagrama de ojo. Ya lo vimos. Salimos de acá, les dejé ahí información complementaria. A ver, se muestra. Les dejé acá información complementaria para que quiera profundizar un poco más. Bueno, como es la historia de donde aparece esta señal, de la cual ya venimos hablando, tenemos el muestreo, acá la función delta Dirac, o también función impulso. Entonces les dejo acá material para profundizar el que quiera profundizar. Pero hasta dónde llegamos nosotros es hasta lo que vemos acá en la presentación. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo enmarcado dentro de la ingeniería en sistemas de información. Bien. Interferencia electromagnética. Nosotros sabemos que cuando tenemos medios guiados, alámbricos, los campos magnéticos inducen a su vez en el otro conductor un campo eléctrico y este campo induce en el otro un campo eléctrico también. Una estrategia que la vieron ya en cableado estructurado y en cables UTP es tornar esos cables para que se cancelen mutuamente los vectores del campo eléctrico y el campo magnético. Inclusive tenemos un canal de comunicación, un par de cables respecto del otro, está más trenzado, con lo cual los caminos son uno es más largo que el otro al estar más trenzado. Entonces vemos que hay algunas estrategias para independizarnos o minimizar la acción de estas acciones inductivas, es decir, varía un campo eléctrico porque arrancó un motor e induce esa corriente en un par que no está conduciendo ningún tipo de señales referidas a ese motor que arrancó, pero se induce una corriente parásita y eso me deforma la amplitud de la señal. ¿Sí? Acá tenemos varias fuentes de origen de este tipo de ruido. Uno también puede ser la fuente de alimentación, es decir, nosotros hicimos los famosos 50 Hz, pero a veces esos 50 Hz tienen armónicas. Ahora ya sabemos qué son las armónicas.
Y esas armónicas pueden no estar bien filtradas en la fuente de alimentación y pueden pasar a la línea de transmisión. No tengo los 5 volts tensión continua, sino que tengo una armónica mezclada con esa tensión continua de, supongamos 5 volts, pero se le suma una armónica. Y esa va a estar representada a partir de que en la fuente de alimentación no fue bien filtrada, va a estar presente en toda nuestra transmisión. Puede ser una fuente externa, una radiación electromagnética que genere la inducción dentro de la línea de transmisión y genere una corriente parásita, y de nuevo tenemos ese tipo de ruido. Entonces, acá lo que vemos es una señal perfectamente cuadrada, pero si le sumamos el ruido, acá vemos el efecto. Entonces, dependiendo de la frecuencia de la señal, el rango de frecuencia de la señal puede tener mayor o menor injerencia. Donde vamos a tener muchísimos problemas, fíjense, cuando entremos a hablar de 5G, ese tipo de radiaciones va a generar mucha polución electromagnética. Como les dije, pueden ser inductivos, capacitivos, pueden afectarnos radioenlaces, porque ya vimos, cuando vimos ondas electromagnéticas, vimos que ese campo magnético va a generar en un medio alámbrico, y si está sintonizado, o sea, si justamente las dimensiones de nuestro conductor está dentro del rango de la mitad de longitud de onda, se hace eficiente y se convierte en antena. ¿Sí? Entonces empieza a captar señales. Podemos tener, vamos a ver, estrategias que es introducir nuestros conductores en elementos aislantes, en elementos que sean blindajes. Ahora me van a dar más bolilla porque se está poniendo como algo relevante. Todo el mundo está hablando hoy de eso, que un determinado teléfono tendría que haber sido introducido en un sobre especial que es como una jaula de Faraday para que no sea reseteado en forma externa, que eso yo, bueno, se empiezan a acordar de lo que yo le di como clase. Sí. Bien, es para que no exista interferencia electromagnética o que no exista una señal que pueda ingresar en medio. ¿Sí? Bien. Entonces, vemos cómo dos cables próximos entre sí pueden generar una inductancia mutua y generar la variación de esos niveles de tensión. Ahora, yo tengo estrategias, como por ejemplo, lo que se hace con un cable UTP, generar una superficie metálica que envuelve a los dos cables conectada a tierra, drenan esas cargas parásitas y ingresen en su interior. Entonces yo puedo tener un mejor comportamiento respecto a la inducción electromagnética. También tornar esos cables, lo que también habían visto. Entonces, todo este tipo de estrategias lo que trata es de justamente eliminar esas variaciones de tensión que también van a tener un transitorio cada vez que ocurran. ¿Qué no se debe hacer? Por eso hemos enseñado lo que es el cableado estructurado. No puedo mezclar señales de alimentación con señales de datos. Entonces, cada vez que ustedes estén en presencia de un sistema de transmisión o están en un laboratorio, lo que fuese, dicen, bueno, a ver cómo está instalado esto. Pues va a tener mucha relevancia respecto a si han seguido los parámetros de cableado estructurado o no. Los distintos tipos de cables, ahora empiezo a entender por qué hay cables que no solamente cada par está envuelto en una cinta metálica, sino que a su vez todos están envueltos con otra cinta. Entonces vamos a ver estos, por ejemplo, que no tienen protección, pero sí por lo menos están tornados. Si no están tornados, mayor interferencia. Si a todos los aíslo respecto del exterior es una cosa, pero internamente todos están interactuando entre sí, aunque estén tornados, se disminuye, pero puedo mejorar si a cada uno de los pares a su vez los blindo. Entonces empiezo a tener una idea más concreta de por qué esos cables, si están cada uno blindados, porque esto se habla de blindaje, mejora el comportamiento para distintas velocidades de transmisión, porque esa velocidad de transmisión implica que
fíjense, yo voy a muestrear cada vez más rápido y esa interferencia intersimbólica va a ser más crítica, porque voy a los pulsos los voy a superponer de forma más próxima, o sea que esos amortiguamientos van a ser más críticos. También puedo usar ductos especiales donde produzco, entre otras cosas, un blindaje. Pero tengo que tomar en cuenta que depende de la longitud de onda, porque cada uno de estos orificios, acuérdense, si es del orden de fíjense, los orificios están definidos, y acá fíjense que habla de la longitud de onda dividido 2, porque evidentemente si pasa nuestra onda, se va a empezar a reflejar y se va a convertir en una guía de onda, lo que inicialmente era un blindaje. Entonces, tenemos distintos tipos de blindaje. Es decir, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, esta parrilla puede llegar a ser reflectiva dependiendo de la longitud de onda. O si transporta fibras ópticas, no me interesa más que sea un soporte, simplemente para que cuando tenga curvas, cumpla con la condición esta de la radios de curvatura. Exacta. Entonces empiezo a entender la tecnología. Y veo que estos ductos tienen que estar todos con puesta a tierra, porque de lo contrario complican. Por eso la puesta a tierra es fundamental, aún en el cableado estructurado. Entonces, acá les dejo información que les va a ser relevante, sobre todo en la faz profesional. Es tener información complementaria. Esta es información complementaria, yo no me voy a poder tomarles todo esto, ¿se entiende? Sino que ustedes tengan material a nivel de ingeniería para poder profundizar y saber de que aún los cableados estructurados tienen que tener la puesta a tierra, y no es lo mismo utilizar una plancha metálica, una malla, un cable, porque va a depender qué tipo de cargas parásita quiero ordenar. Entonces, esto es importante. Entonces puedo llegar a ver acá una puesta a tierra, una mala puesta a tierra y una buena puesta a tierra, y fíjense la diferencia de comportamiento. Entonces, lo que vamos a ver finalmente en el diagrama de ojo es cómo vamos a visualizar tanto la interferencia entre símbolos como la interferencia debido a las radiaciones electromagnéticas. Vamos a ver que ese ojo se va a cerrar. ¿Cómo se cierra ese ojo? Es un dispositivo que nos permite en tiempo real medir la señal, da una gráfica, y esa gráfica es un ojo que se cierra vertical o horizontalmente, y lo vamos a analizar. Pero previamente tenemos que tener en claro este tipo de elementos que intervienen en la determinación del ruido. Por eso cuando hablamos de ruidos en términos generales, acá estamos viendo qué pasa cuando nuestra señal, tomamos la muestra, desde el punto de vista matemático, muy lindo la función delta Dirac, pero esto en términos reales genera una función sin en el dominio del tiempo, que es la representación de la toma de ese valor en ese punto, lo cual va a implicar que la resultante es toda esa señal totalmente deformada. ¿Qué queremos? Que no haya interferencia intersimbólica. Bueno, podemos lograrlo ajustando el tiempo en el cual voy y tomo la muestra respecto de la velocidad de transmisión de lo que yo estoy realizando, la transmisión de datos. Perfecto. Y después puedo mejorar esos amortiguamientos que posee la señal aplicándole filtros de transmisión y recepción, que en términos generales se les llama un filtro global. Son filtros coseno alzados. ¿Qué particularidad tiene? De que esa señal, para poder amortiguarla, después de su primer cruce por cero, amortiguarla rápidamente, uso un filtro con un mayor ancho de banda. ¿En qué conspira? En que mi canal, que va a estar ajustado por el uso de ese tipo de filtros, va a hacer un uso mayor, de un mayor ancho de banda, pero va a ser mucho más eficiente a la hora de poder recuperar la información, para poder discriminar de qué tipo de código de banda base se trataba a la hora de transmitir, porque encima lo he modulado. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Acá también les dejo material complementario, sobre todo vinculado con los cables UTP, que ahora lo ven desde otro ángulo, es decir, bueno, cómo llego a estas velocidades tiene mucho que ver con la estructura del cable, ¿sí? Si están tornados, no, si la longitud entre los pares, si están blindados entre sí, etc.
entonces tienen otra perspectiva desde la cual analizar la información. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta les quedó en el tintero de la parte de radioenlace? No quiero que se les escape la tortuga, miren que yo lo voy a hacer ustedes. Tiene que ser bidireccional la cosa, ¿eh? ¿Cómo? ¿En qué parte entra en la parcial? En el parcial. 4. Bueno, con ustedes fibra óptica quedó para ahora, ¿verdad? No se había tomado en el primer parcial. Es de fibra óptica en adelante. Es de fibra óptica en adelante. Hasta lo que veamos, hasta la última clase. Hasta la última clase. Hasta diagrama de hoja, ¿no? Hasta el diagrama de ojo. ¿Sí? Segundo parcial. La clase que viene el diagrama de ojo, ustedes están viendo con la profesora Ligorria, toda la parte de FDMA, FDMA, etc. Certificación de cableado estructurado. Un poquito ya lo que les queda, ya vieron cableado estructurado. Van a ver certificación, método de acceso a medio compartido. Esta es la certificación. Hoy, en el 12 del 9, hoy vimos, hoy es 5, sí. Hoy vimos también EMI y en la próxima clase vamos a ver el jitter y diagrama de hoja. Cambiado el orden. ¿Sí? O sea que la que viene vemos jitter. Jitter. Claro. Exacto. Sí. Claro. No, acá notado, profe, mucho de que hay una punta abajo para el tema de fibra óptica, pero no le anoté el nombre. Si lo tiene. Cuando yo leí fibra óptica, ahí le puse el libro sobre fibra óptica que está en la biblioteca. ¿Sí? En la De biblioteca. cine, en la biblioteca. Este libro completo que yo les aconsejo sacar el copia porque queda ahí en un libro que trajo hace muchos años de Alemania, en castellano. Un libro fantástico, ya queda uno. Lo central no son más de 8 hojas, no son más de 8 hojas doble cara, y como dicen ustedes, ¿tienen muchos dibujitos? Sí, tienen muchos dibujitos. Y ese está en la fotocopiadora. Hay una carpeta en la fotocopiadora de planta baja, en la entrada, donde les hemos dejado, sí, justo en planta baja, la histórica de la entrada, están esos boxes de. No sé qué son. ¿Cómo se llama? Hay una aplicación que yo puedo enviar cosas y dejarla ahí, después retirarla. ¿Cuántas hojas tiene más o menos? 7 hojas. Sí. Claro, cuando yo fui a preguntar me decía cuál de todos los que hay acá. Fibra óptica. Bien. Ahí te pedí, o pidan ver el PDF que tienen ahí, la carpeta que les armé. Tenían todo hecho un lío y le dije, bueno, armar una carpeta que se llama Comunicaciones, Ingeniería y Sistemas de Información, que conecta comunicaciones electrónicas, y ahí hay mucho más material electrónico, pero hay una carpeta que se llama Comunicaciones, Ingeniería y Sistemas de Información. Ahí hay mucho material, que pueden irle sacando fotocopias, pero ahí está esas 7 hojas de fibra óptica donde está todo el contenido teórico, más las clases que vimos que tienen el PowerPoint. Pero ahí está ese libro que les va a permitir seguirla. Y también está, que creo que yo se los puse en autogestión, está un apunte que hizo el ingeniero Cura también sobre fibra óptica, pero que está basado en ese libro. Bien. Hoy se los hago lineal. ¿Ya está? Háganlo.